Ya les mandaron el enlace, ¿no? Para ahora nomás. No. Es que ahora cambiaron el correo porque ahora tuvimos que crear otro Gmail ya personal porque ya la uno iba a dar el respaldo, el apoyo. Entonces ahora es con el apoyo de la facultad. Entonces ahora es otro correo. Pero es bien fácil. serpineda7@gmail.com. Como el 7 de diciembre es mi cumpleaños, entonces es el 7. Buen día, Ah, sí, por eso es la... No, no es la... Esa no es de Concepción Reyes. Como el 8 del día de Concepción.
estén tomando fotos que las cobro. Bien, el otro día hablábamos en relación a la dignidad humana, ¿verdad? Es uno de los más caros valores que tenemos todos como seres humanos. Que nadie puede someternos a servidumbre. De hecho, en el Código Penal, la servidumbre está tipificado como delito. Es cuando a una persona, digamos, la tienen en alguna vivienda, explotándola, ¿verdad? Explotándola. Y no le pagan, no le dan de comer, etcétera, ¿verdad? O sea, puro esclava la persona. Entonces, ahí están atentando, violentando su dignidad como persona. Igual, como hablábamos el otro día, uno no, por el hecho de ir a un lugar y pagar un servicio, eso no le da a uno el privilegio de tratar mal a alguien. Por ejemplo, a veces uno va a algún restaurante y la gente que trabaja ahí pues hace su mejor esfuerzo, pero de pronto no es problema de ellos, sino quizá la cocina no saca luego las cosas y como es la cara visible, entonces mucha gente los trata mal, ¿verdad? Entonces violenta su dignidad. O a veces también en el tráfico, a veces porque no le dan vía, etcétera. Hay gente que va con su familia y otra persona por ir armado o algo pues, les ofende, etcétera, y menoscaba su dignidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno debe tener autocontrol. Uno debe tener autocontrol, no salirse del huacal como decimos popularmente, sino tener la frialdad de entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, si no le dan vida, no le dan vida a alguien, le da vida. Porque también hay quienes no les da vida, después lo siguen, ¿va? Para sacar la madre nada más, o la pistola. Entonces, yo normalmente vengo temprano, pero hoy 5 de tráfico ahí. Si quieren meter orden, no, a alguien, va, pero una cosa tan seca, va la gran cola y como que haga primero con un carro que se meta, ¿no? Que le den vida, pero bueno. Hay gente que es complicadita. Si es que fui a la Antigua temprano, fui a una actividad de la Antigua. Primero fui a desayunar. Y un desayuno no van a pensar mal porque ustedes son mal pensados. Se llama rapidito. Pero es rapidito porque bien poquito le hagan uno. Es un huevo revuelto, una rodaja de plátano, un puchito de frijoles y una tortilla. Pero eso se llama rapidito. Y ese es un hotel, ¿va? En la Posada Don Rodrigo. Pero, o sea, más rapidito. Porque en la sala de operación de ahí cumplió 60 años el día de hoy. Entonces, como yo fui presidente, me invitaron, invitado especial ahí con los magistrados de la Suprema. Entonces corté la cinta simbólica, deberé la placa y todo. Sí. Si es que yo fui el presidente más joven de esa sala. Cuando estuve ahí, pues. Oiga, no. Bueno, entonces, la dignidad humana, como tal, es protegida desde la Constitución. Porque la Constitución, al final, también se reconoce como Carta Magna, porque aquí están los derechos de todo el mundo, de todos los habitantes de este país. Y obviamente, en la misma Constitución no se van a poder desarrollar todas las situaciones, entonces la Constitución da ciertos tips y son desarrollados a través de leyes ordinarias, reglamentarias o individualizadas. Pero en ese sentido, el artículo 4, alguien que lo lea, por favor. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Bien, entonces son libres e iguales en dignidad y derechos, tanto hombres como mujeres. Ahí está. Se echó la tolva completa. Sigue, 2 pistolas cargan. No se enojó. No puede ir. Sí, cabal, va. De plano, como mencioné al grupo firme, Eso casi no sirve en el estadio. no, pero
Aquí en agronomía, ¿verdad? Están agarrando vacas, ¿sabes? Sí, porque aquí enfrente está el bombardeo, ¿no? Donde hacen el galipeo y las parrandas y todo. Por eso aquí cuando hay fiesta, pues se va uno, porque se ponen a disparar igual, ¿verdad? Se emociona. No, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos? Sin embargo, en la práctica muchas veces no sucede eso, porque siempre, como hablamos, hay discriminación. Digamos que tienen la misma preparación académica y al hombre le pagan más, ¿no? Por el hecho de ser hombre, y al hombre le pagan menos. Hay cosas que se han ido superando, ¿verdad? Pero en algunos lugares, especialmente el sector privado. Porque el sector público no hay para dónde, pues depende de la plaza que uno tenga, bajan igual. Por ejemplo, hay un comisario y una comisaria de tribunales ganan lo mismo, pues. Igual los magistrados y magistradas ganan lo mismo. Pero cuando ya digamos son ese tipo de trabajos, pero a veces como decía, en iniciativa privada, necesitan un gerente, si es caballero ofrecen tanto, si es dama ofrecen menos, ¿verdad? Entonces, sí. Y aquí dice claramente que deben tener las mismas oportunidades y ser libres en igualdad de derechos. Por ello, aparte del concepto de dignidad humana para definir los derechos humanos, también está el concepto de libertad. ¿Qué entiende usted por libertad, compañero? Que uno tiene la decisión de tomar decisiones sobre su vida sin que nadie más pueda. Sí, pues el libre albedrío. ¿Qué dice usted? Ah, esa está bonita. Porque no se casa y crema, ¿cierto? Poder realizar todo lo que la ley no me prohíbe, poder decidir sobre mis acciones sin temor a que alguien esté coaccionando a no poder decidir. Exacto, pero no olvidemos también que uno tiene la libertad de hacer, siempre y cuando no afecte a otra persona. Como usted dice, usted puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Y también tiene la libertad de rechazar órdenes ilegales también. Aunque se usted ordena pues una orden ilegal que uno considera que es ilegal, tampoco lo va a hacer. Porque si no, la persona le ordenó y usualmente cuando órdenes ilegales son verbales, ¿verdad? Entonces el responsable va a ser uno final, si sucediera algo. Bien, entonces ya leímos el 4, ahora le damos el 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Bien, aquí hay varios presupuestos. El primero, el que usted decía, que yo mencioné, que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Por ejemplo, uno puede decir como le dé la gana. Si hace ridículo es otra cosa, pero tiene esa libertad de hacerlo. Porque hace algunos años había ciertas modas, ¿verdad? Lo que le alcanza a uno boca, no es porque así es la cosa. Mejor de una vez, recuerdo. Ahí. Ahí debe ser una canción de Draga. Sí. Ah, no, pues les decía que hace algunos años había ciertas modas, ¿no? Por ejemplo, los pantalones de lona, Levi's. Uno quería comprar un solo Levi's, tenía que ahorrar un montón de tanto. Hay unos Wrangler de corduroy, ya ni corduroy el pantalón de lona. Y así, pero como les digo, uno puede hacerse como quiera, que no hay censura, pues la ley no se le prohíbe eso. Ahora, andar sin ropa, no, ahí no. Porque ahí sí, bueno, aparte, enseñan sus desgracias. Pero ahí puede incurrir en una falta, ¿verdad? Las que están en el Código Penal, que ahí delito hace falta, ¿verdad? Entonces, como lo prohíbe el Código Penal, no lo puede hacer uno. Igual, por ejemplo, hay gente que le gusta andar con armas de fuego, hablando del príncipe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito para poder portar un arma de fuego?
25 años. 25 años de licencia. ¿Y qué pasa si tiene la licencia vencida? No, si tiene vencida la licencia ni ya me preguntamos. ¿Qué pasa ahí? Él tiene su licencia, pero ya se le venció. La de arma de fuego. Incumpliendo las leyes. ¿Cómo? Está incumpliendo las leyes. No, pero ¿qué pasa? O sea, no la puede utilizar porque no tiene. Está cometiendo un delito. De lo que hace. Por la situación ilegal de arma, ¿no? Porque tiene licencia, pero ya se le venció, entonces no tiene un documento. Sí, correcto. Al estar vencida la licencia ya incurre igual. La portación ilegal de arma de fuego porque no tiene ese requisito para portarla. Y aparte está la tenencia, ¿verdad? Y ahora que también es un delito si uno la anda exhibiendo. O sea, que hagas cumplida eso. ¿Ah? Sí, esa la incrementaron por la situación que hay muchas armas de fuego ilegales, ¿verdad? Que la gente no está registrada, entonces por esa razón se incrementó la pena. El problema ahí es que hay un conflicto entre el Código Procesal Penal y el Código Penal. Porque hay jueces que aplican el procesal penal y sí le otorgan medidas. Y otros en el penal, en las reformas que hubieron, no le dan medidas. Sin embargo, si uno va a lo que dice la ley del organismo judicial, la ley nueva prácticamente derogó la anterior. Entonces tendría que aplicarse el Código Penal y efectivamente no darle una medida sustitutiva. Porque ese es el espíritu precisamente de esas reformas, porque no todo el mundo, pero andaban muchas personas con armas de fuego y pues si no miden en los semáforos que asaltan, etcétera, y esas personas les aseguro que no tienen acceso a las armas. Porque así al extra se encuentran el cascabillo, con eso hacen el IBIS, la cuestión balística, y no determinan quién es el dueño. Entonces por eso no las tienen. Incluso a veces la roban y también les quitan el registro, les borran el registro. Con una liga. ¿Con liga o con lima? No, también la parte de adentro. Ah, para sí, que pues. no tenga lo del ADN de las estadísticas. Sí, pues. Eso también lo pagan. Alquilan, ¿Ah? alquilan las pistolas. No, y hay de todo, es que hay muchos emprendimientos de este país. Hay un meme que veo un emprendimiento, no me acuerdo. Hoy todavía me acuerdo, si no lo voy a buscar. Luego, lo que les decía, que no debe uno acatar órdenes ilegales, manifiestamente ilegales. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Actualmente, pues, cada quien hace o dice lo que quiere, que no hay ningún inconveniente. Cuando está en conflicto armado, si alguien opinaba algo, especialmente aquí en la universidad se ponían los muchachos así bien combativos ahí a tirar al gobierno, siempre había más de alguien. No era el pirulino precisamente, eran más conocidos como oreja, ¿no? Entonces venía y tomaban los datos de la persona y desaparecía. Ahora no, ahora la gente en las redes sociales ahí tienen su foto y todo y le sacan nomás del mundo y todo el mundo, ¿verdad? Pero es con base en este artículo que dice que podemos emitir opiniones, pues y si uno tiene redes sociales está emitiendo su opinión. Bien. Luego tenemos el 26, el día de hoy. Artículo 26. Voy a ver si me quedo sin voz. Para libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele el pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades que incurra quienes infrinjan esta disposición. Bien, aquí hay varios factores a tomar en cuenta.
El primero que dice, toda persona tiene libertad de entrar. Obviamente en su país pues puede entrar. Permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Hay un artículo de la Constitución que habla de que los centroamericanos serán considerados guatemaltecos. Sin embargo, aun y cuando con ese acuerdo del G3 que hay, que la gente puede entrar solo con DPI, etc. Pero cuando la gente entra con pasaporte, le dan determinados meses o días, y si no lo hace, lo multan. Entonces, ¿qué pasa con ese artículo que dice que se les considera centroamericanos, guatemaltecos, todos los centroamericanos? Sí les ponen multa. Y obviamente un guatemalteco pues no va a necesitar visa para entrar a Guatemala, eso hace faltaba. En Guatemala, no sé si todavía estará en eso, en la ley del Instituto de Migración. Como ese instituto es nuevo, no sé si lo quitaron. Pero solo en Guatemala existía eso, visa de salida. ¿Sí? Visa de salida. Para salir solo tenía que ir a migración a que le hagan su visa de salida. Y no se podía ir. En todos lados la visa es para entrar. Pero en Guatemala era visa de salida, ¿va? En algo teníamos que destacar, ¿va? Es como, por ejemplo, México ya pone ciertas restricciones, ¿verdad? Para la visa, ya están igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Pues como de ahí brincan para allá. Que ahora por no sé cuántos días, por semanas, depende de alguien que tenga suerte, le dan 10 años, ¿no? Igual que la otra visa. En Europa también quieren hacer eso, de momento no lo han hecho, pero quieren también dar una especie de visa, porque cuando uno va a cualquier país de la Unión Europea, entra a lo que se conoce como espacio Schengen. Entonces, en el espacio Schengen, digamos, ustedes llegan a Madrid, se pueden mover por toda la Unión Europea. Ya no pasan en tren, en avión, lo que sea. Obviamente en avión se les piden pasaporte, no tienen nada, pero no necesita permiso otra vez para entrar. Ahora, si ustedes van de cualquier país de la Unión Europea a Inglaterra, ahí sí tienen que sellar ese pasaporte. Tienen que sellar el pasaporte. De entrada y salida de alguno de los dos países. Porque Inglaterra, se recuerdan, ya no es parte de la Unión Europea. Por aquel famoso Brexit se salieron, entonces ahora es como que fuera otro rollo, ¿va? Porque alguien entra y sella, que regresa, le vuelven a sellar. Licenciado, Sí, consulta. Respecto a la libertad de locomoción, aquí se ha dado mucho de que colonias que son privadas han sido en autobuso, en carreteras municipales, todo en garitas y todo, para ingresar hasta que tenga un documento. ¿Será que eso iría contra la libertad de locomoción? sí, pero como ahí también podría haber una colusión de derechos. Porque toda la gente puede decir, mire, pero también la Constitución, este artículo me garantiza la propiedad privada. Y la propiedad privada implica que yo proteja mis bienes. Y pusimos garita porque todos los días quebraban los vidrios de un carro, todos los días se quería una casa. Y también acordémonos que el bien común prevalece sobre el particular. Lo que sí es incorrecto, y lo hacen en muchas colonias, como usted dice, es que ya aparece en la academia esa cosa denominado. No, para dónde ponen el nombre ahí con letras grandes en la entrada, garita, ¿no? Morosos. Y ahí está, y hasta el número de la casa, por si querían más señas, ¿verdad? Pero acuérdense que también el derecho a asociación es un derecho. Si uno quiere pertenecer o no a la colonia. Por ejemplo, hay colonias que trabajan diferente a otras. Por ejemplo, aquí en Vista Hermosa, hay esa colonia. Si ustedes viven ahí, tienen que pagar un derecho de membresía a la asociación y pagar mensualmente su tarjeta para entrar por ahí. Pero si no quieren pagar la tarjeta, entran como visitantes todos los días, aunque vivan ahí. Pero existe esa opción, lo cual no hay en otras colonias, colonias de más reciente creación, ¿verdad? Que, como les digo, si uno paga y le cobran todo, cobran el agua y a veces hasta exceso le cobran en algunas colonias, porque hay empresas que se quedaron con la empresa de agua y se supone que cuando uno compró el baile incluyó todo, ¿no? Pero pícaramente se quedan con el agua y todavía se la venden a uno. Y la asociación tampoco decide sobre eso porque la empresa es externa. Bien.
También cuando hay manifestaciones, se recuerdan, también se invoca este derecho. Invocando este derecho, muchas gentes plantean un amparo ante la CC para que la CC resuelva que el ministro de Gobernación tiene que mandar a la policía para que liberen ese paso, que pueda respetarse esa libertad de locomoción. Por esa razón, cuando se dieron los bloqueos el año pasado, ahí, aquí en el periférico, por el área de Betania, el ministro de Gobernación de ese tiempo incumplió esa resolución de la Corte y por eso le plantearon antejuicio. No renunció porque le plantearon antejuicio por esa situación, porque él no quiso acatar esa resolución, porque no quiso entrar en choque, porque realmente yo creo que la postura del señor fue correcta, porque la gente está muy encendida y lamentablemente en esas situaciones uno, si tiene resentimientos, ahí lo saca todas sus bajas pasiones y si uno le cae mal a la policía, ahí va con todo. ¿Qué era lo que pasaba aquí antes? Cuando en una ocasión había protesta por el tema de... Porque antes siempre, cuando le querían subir al pasaje, al valor de pasaje a los buses urbanos, ponían ahí 5 sí, 10 humito. Entonces, cuando le subían, provocaban manifestaciones y normalmente siempre había alguien que moría, ¿verdad? Siempre había alguien muerto. Y en la última que hubo, me recuerdo yo, ya habían desistido los empresarios de argumentar, pero la policía vino aquí afuera y sí les pegaron una atropeada a los muchachos, que la policía estaba molesta. Incluso los policías con una su onda, ¿va? ¿Sí conocen las ondas? Sí. No es, entonces, y los muchachos de aquí de la U, especialmente los de la facultad, siguieron con las protestas. Entonces vino la policía y entraron. Y fue cuando mataron a aquel muchacho Alioto. O sea que al final ese martes fue innecesario porque las cosas ya se habían resuelto. Pero a veces la emotividad de la gente, la inexperiencia hace que hagan esas cosas. Entonces pasó eso, ¿verdad? Se crearon un martes. Y después de ahí, pues ya creo que ya no pasó mayor cosa porque ya ni buses ahí, ¿verdad? Hasta que le hagan aumentar, ¿verdad? Bien. Ahora el artículo 29, por favor. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. ¿Usted cree que eso se cumple? Digamos, vamos por partes. El primer párrafo de acceso a las oficinas. No, No, ¿por qué? porque lamentablemente tenemos una sociedad que todavía es un poco ignorante de estos sectores. Entonces, la gente que sí está capacitada o abusa de ese conocimiento extra, digamos, por así decirlo, que tiene, para reprimir al que no sabe, y evitan así de que él pueda llegar a los tribunales a pelear sus derechos. No, licenciado, no se cumple incluso a los diputados, que uno de sus deberes es el fiscalizar las instituciones públicas, disponen todo, uno los ve ahí en sus publicaciones y que no los quieren dejar entrar, ¿verdad? Más a uno que es ciudadano común. ¿No? Y me ha pasado a veces, ¿verdad? Que uno tal vez quizás por X y Y razón tiene que hacer un trámite y le pone topes en la entrada, entonces no se cumple. Sí. Sí, la idea de ese artículo es que cualquier persona pues, pueda acceder a cualquier dependencia pública, ya sea los órganos jurisdiccionales, las oficinas administrativas, etc. Entonces no le ponen peros a uno de ingresar al tribunal es cuando lo llevan cantidad de sindicado. Ahí, cabal. Bienvenido. Bienvenido, ¿ah? Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, uno, desde que existe el juicio oral público, puede ir a ver audiencias, etc.
Solo hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Ciertas reservas. Primero, que existe la reserva de algunos expedientes, porque el código lo permite y el MP lo solicita. Y segundo, cuando se trate de casos donde están involucrados menores de edad, o bien personas que han sufrido algún delito contra la indemnidad y seguridad sexuales. Entonces ahí sí hay restricciones. Por ejemplo, en el caso de los menores que hayan sido testigos de un delito o hayan sido víctimas de un maltrato, etc. Entonces se hace eso para protegerlo. De hecho, para no revictimizar al menor, existe algo que se conoce como cámara GESEL, que ahí donde les hacen todas las preguntas y después graban todo y después hacen grabaciones. entonces digamos que aquí está el área lúdica. Aquí hay una cámara. Aquí está el juez, los abogados, etc. Y aquí está una dirección. Entonces, la trabajadora social o la psicóloga van y empiezan a hablar con el menor. Que lo cuente qué pasó, qué vio, etc. Entonces, para que lo cuente con naturalidad, sin sentir la presión de los jueces, de los abogados, etc. Y ellos lo están viendo. Entonces eso va a servir para aclarar qué pasó, ¿verdad? Qué pasó y evitar la revictimización de los menores de edad. Luego tenemos lo que les decía, que los delitos contra la indemnidad y seguridad sexuales. Una persona no solo fue víctima de eso, sino que las demás van a ir por morbo, a ver qué le pasó, o quién fue, porque solo hay rumores de que no sé quién fue, quiere ir a tener la certeza. Y solo por puro morbo, porque al final no va a hacer nada, ni le va a ayudar en nada en su situación mental, ni nada. Pues. Luego, los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. Es decir, si ellos solicitan algo y no le resuelven, etcétera, no le ponen atención, lo pueden hacer. Precisamente cuando esté en Antigua, me acuerdo de un caso de un extranjero. Aquí les he hablado yo que en algunos lugares del país que la gente que no habla castellano, pues hay intérpretes. Pues resulta que este señor extranjero no entendía el castellano, solo el inglés, y el juez no le quería poner intérprete. Entonces ahí está violando sus derechos, que estaba denegando la justicia, como dice este artículo. Entonces se le ordenó al juez que llegara un intérprete. Es igual cuando aquí en Guatemala hace algunos años, en un lugar de esos de diversión que hay en la zona 9, tenían unas mujeres rusas y también no entendían castellano. Entonces también las tenían en el albergue de migración, sufriendo malos tratos, ¿verdad? Y no entendían, no se podían defender, etc. El problema es que no hay embajada rusa aquí, no sé si hablas, pero en ese tiempo no había. Tuvieron que traer un funcionario de la embajada de México para que él fuera el intérprete. Entonces, sí, para no violentarle sus derechos. Y que no se califica que le den justicia si el fallo es desfavorable, porque igual tiene la vía recursiva si no está conforme con él. Luego tenemos el artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, declaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento
embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, área y enseres de los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre expresión del pensamiento. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus propietarios a través de la contratación de seguros de vida. Gracias. Todo este artículo tiene que ver eso, ¿verdad? Con los medios de comunicación. Ahora pues ya casi no van quedando escritos, ¿verdad? Casi todos están en línea. Pero cuando lo mencionaban a uno por algo, la aclaración era de ese tamaño. Salía en una página completa lo que estaban señalando a uno y la aclaración del ejército. Ya nadie la leía. Quedaba en el ambiente de lo que habían dicho ahí, ¿verdad? Igual en aquel del periódico que tenía una sección en el peladero, ¿verdad? Los domingos, que muchas veces eran chismes, ¿verdad? Pero hacían daño a la gente porque decían que estaba en esto o aquello, etc. Y después la persona mandaba una aclaración y, como les digo, la aclaraban así. Igual ahora, ese segmento, chisme o realidad. Sí, ahí sí no hay derecho de aclaración. ¿Quién le va a aclarar ahí? No saben ni quiénes son. Entonces, ¿verdad? Ese es el mal uso que se hace a veces de las redes. Por eso en algún momento el Congreso ha pensado que se regulen esas situaciones de las redes, ¿verdad? Pero también entraría en contradicción con esto y violentando este artículo, ¿verdad? Porque ya tendrían como que supervisar o revisar lo que usted va a publicar, pues. Entonces, mejor hay que tener cuidado que no lo cachen a uno en chisme de verdad. Luego tenemos el 36. Personalidad jurídica de las iglesias. No, 36. Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a participar, practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad jerárquica y a los fieles de otros credos. Exacto, como les digo, uno pues tiene el derecho a creer o no creer. Por ejemplo, ayer fue el día de Santiago de los Caballeros, el día del santo patrono de Antigua Guatemala, entonces tienen feriado ahí en Antigua los días 25 de julio. El problema es que a veces hay abuso. Hay lugares que las iglesias evangélicas especialmente están en colonias y el pastor empieza su primer servicio a las 7 de la mañana y te das uno de bomba ahí todavía o desvelado y quiere levantarse tarde. Entonces también es complicado, ¿verdad? Hay que tener también mesura porque también este artículo indica que debemos respetar los credos de otras personas. Luego tenemos el 43. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Bien, pues uno puede tener su propio negocio si tiene los medios para hacerlo, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que cumplir con registrar una empresa en el registro mercantil o una sociedad. En ese sentido, en el Código de Comercio de nuestro país aparecen reguladas sociedades anónimas, pero derivado de compromisos internacionales que Guatemala tiene y sin violentar este artículo, hay una organización que se llama GAFI, que el GAFI lo que hace es supervisar que no haya lavado de activos. Y obviamente si las acciones eran al portador, podía haber lavado de activos. Entonces ahora todas las acciones de una sociedad, aunque sea anónima, son nominativas, es decir, con nombre y apellido de la persona. Ya no puede
ser aquello al portable ya no lo aceptan en el registro mercantil. Porque el GAFI ve esos análisis de riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso en Guatemala está la IVE, la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que regularmente ve algunas alertas, ¿verdad? Y hace las denuncias al Ministerio Público. De hecho, cada año hay como 3.000 expedientes que ellos avisan de que puede haber lavado. Es decir, que, por ejemplo, uno maneja normalmente 10.000 quetzales en su cuenta. De repente le depositan 100.000, ¿va de dónde? Eso que se ha equivocado tal vez, pero de lo contrario, se presume que lavado. Y los delitos que más persigue el GAFI y Estados Unidos, entre otros, es, en primer lugar, la trata. Ese es el primero, la trata. Por eso es que ellos le ponen mucha atención al tema migración, porque en el tema de los migrantes hay mucha trata. Ahí va entre el grupito un montón de gente que van a ir a explotarlos sexualmente o de otra forma. En segundo término, las drogas. Y en tercer término, el lavado. Esos son los tres aspectos que les preocupa a estos señores. Y al GAFI, pues que el GAFI constantemente está ahí. De hecho, existe una comisión que se llama Comisión Presidencial contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, COFECLAF, que la dirige el vicepresidente de la República, y hay funcionarios de diferentes entes del Estado y que se reúnen normalmente en el Banco de Guatemala para estar monitoreando eso. De hecho, en octubre fijaron el Día Internacional contra el Lavado, algo así. Entonces, están ahí en esa cuestión. Es decir, que aunque haya ese derecho a formar empresas, etcétera, siempre hay supervisión, ¿verdad? Siempre hay supervisiones. Luego, tenemos, por el que ya leímos, ¿verdad? La igualdad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de igualdad, compañero? Cuando son iguales ambas partes, tienen una comparación y tienen la misma equidad. ¿Qué vas a hablar? Lo mismo que él dijo, solo agregándole que ninguna otra persona tiene más derechos que otra, sino es igualdad. Sí, el 4 no, porque ya lo leímos, ahora leamos el 50. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. ¿Y vieron? Ahí vuelve a surgir la palabrita discriminación. Que no podemos discriminar a ningún hijo, o sea, feo, pobre, pero uno nació bonito y el otro feo, entonces el feito no. Tienen los mismos derechos, igualdad. Por ejemplo, si el papá pues tiene medios necesarios, pues tendrá que darles herencias similares, ¿verdad? Tampoco es decir que por la igualdad, bueno, cada quien una casa y si el otro no tiene pisto, entonces, pero sí el trato, la educación tiene que ser igual, ¿verdad? No es decir, no solo vos vas a estudiar, pues sos inteligente, vos no te da la cabeza, ¿para qué vas a estar? Que ahí estaría violentando ese artículo. No, es que hay gente, como decía un cómico colombiano, hay gente así. Entonces, esos son en cuanto a la igualdad, ¿verdad? Luego tenemos la seguridad. Cuando uno habla de seguridad, lo primero que se le viene a la cabeza es la policía, ¿no? Pues en parte sí, porque nos tienen que dar el Estado seguridad. Sí, es una obligación del Estado dar seguridad a los habitantes. Pero, como les digo, eso es lo primero que se le viene a uno, pero hay diferentes tipos de seguridad. Hay seguridad jurídica, seguridad jurídica, etc. No solo en la que realiza las fuerzas de seguridad. Entonces, el 2, veamos, por favor. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Vieron? Es un deber del Estado, no una facultad que tengan, un derecho, no, es un deber, es una obligación del Estado de darnos seguridad. Luego el 3, por favor. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Bien. Acá hay algo bien importante. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, es decir, desde que uno está en el vientre materno. Entonces, si el Estado aprobara una ley del aborto, sería inconstitucional.
constitucional conforme a la interpretación que uno haría de este artículo. Lo que pasa es que sí hay un aborto reconocido en el Código Penal, pero es un aborto procurado, cuando está en riesgo la vida de la madre. Entonces, si hay que salvar a uno, todos aquí salvamos, ¿verdad? Pero ahí sí no es penado ese aborto. No es penado porque era tal el embarazo en riesgo que o se salvaba la mamá o la criatura, ¿verdad? Entonces, podría pensarse que es un aborto, pero, bueno, sí es un aborto, pero es procurado, no provocado. Entonces, por eso cuando uno ve ahorita que está polarizado, que está el país, que unos dicen que legalicen el aborto, y los otros no, que son pro vida, que no sé qué, y no sé cuándo están ahí en ese diretes, pero la Constitución es clara, desde su concepción. Tendríamos que cambiar la Constitución, cambiar ese artículo, a decir, bueno, sin embargo, sí se permitirá el aborto en los siguientes casos, porque también a veces se habla de alguien que ha sido violado, porque obviamente yo creo que la mayoría de mujeres pues anhelan ser madres, pero no producen una relación, porque el muchachito les va a recordar siempre que les causó ese daño. Entonces ahí también hay otro problema, ¿verdad? De juicio de valor ahí, que si se permite o no. Y la integridad y la seguridad de la persona, que ya hablamos. Y la justicia, porque también el artículo 2 regula que todas las personas de este país tienen derecho de acceder a la justicia. Es decir, si nosotros vamos a plantearlo a los tribunales, que nos resuelvan. Si nosotros somos víctimas de un delito, que sancionen al responsable, etcétera, ¿verdad? Y por eso en estos artículos aparecen, la mayoría pues son como garantistas, porque en realidad lo que ordenan es que se le proteja en sus derechos a quien cometió un delito. Tenemos el 6 por Detención legal. Una persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el correspondiente. Gracias. ¿Con quién tiene clase ahorita? ¿Ah? ¿Con Solares? Ah, es que Solares es el que me saca. Entonces lo vamos a dejar aquí porque a veces no me gustan los Solares, pero para ponerles el enlace ahí. Gracias.